a la parte esencial, ¿ya? Bueno, muy importante todo esto que hemos visto y bueno, un saludo para la hermana Miriam Medina, amén. La hermana Patricia Rodríguez, amén, también en camino. La hermana Sandra Duque y todos los hermanos que están conectando, María Eugenia y las 161 personas en INMI y Francisco en Sandra Pulido en Instagram y los hermanos que estarían conectando. Muy bien, hoy vamos a tener una enseñanza, hermanos, que es muy importante que entendamos esto y va a ser cuando el derecho se retira. Cuando el derecho se retira y se está retirando en estos últimos tiempos porque están sacando leyes que no ayudan nada a las personas que son del bien hacer, sino que están lo que dice allá en Proverbios 17:15, dos cosas abomina Dios, que es justificar al impío y condenar al justo. Y se está dando eso, incluso, yo ya lo he dicho, están hablando que la Biblia tiene mensaje de odio y eso es falso. La Biblia no tiene mensaje de odio. Yo quiero que eso quede claro para las personas. Eso es muy falso. Lo que el mensaje que tiene la Biblia es para corregir lo que está mal hecho, lo que está con injusticia, lo que es una mentira, lo que es una falsedad. Eso es el mensaje para eso. Pero eso no es mensaje de odio. Eso es mensaje de corrección. Odio es cuando una persona odia a una persona sin saber por qué lo odia y le cogió rabia. Ese es el mensaje de odio. Aquí no, aquí hay una sabiduría, así que no se equivoquen. No se equivoquen porque se van a estrellar. Se van a estrellar. Bueno, ahora vamos a entrar en Isaías 59:14. ¿Cuándo se retira el derecho? Precisamente, ¿cuándo se retira el derecho? Isaías 59:14, si lo puede leer, hermano Gilmar. Por favor. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Entonces aquí hay un acontecimiento que el derecho se retira y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó ¿en qué? Entre la gente. Y eso es lo que está pasando actualmente. La verdad está tropezando en medio de la gente porque no saben que están como nubes llevadas por el viento de un lado para otro. Y aquí es donde tenemos de tener ese cuidado de nosotros, entender la palabra de Dios y entender lo que es realmente este mensaje, ¿ya? Entonces nosotros entendemos que en la verdad está la verdad relativa y la verdad absoluta, pero dentro de la verdad relativa está lo que son las verdades relativas subjetivas y las subjetivas. Y con estas verdades que se hacen las leyes. Dios le bendiga, hermana Emilia y hermana Patricia. Sigan, por favor, Dios les bendiga. Entonces ya estamos en lo que es cuando se retira el derecho. El derecho que se basa en la Biblia y que da el derecho correcto de la ley hecha basada en una verdad, ese derecho se retira cuando hacen las cosas al contrario, ¿ya? Si las hacen al contrario y dan un derecho que no está de acuerdo a la Biblia, por eso voy a poner un ejemplo nada más. Jesucristo le preguntan, ¿por qué Moisés permitió repudiar el divorcio en el matrimonio? Y dice, bueno, por la dureza de vuestro corazón. Pero luego dice Cristo, lo que Dios juntó no lo separe ¿qué? El hombre. Esa es una verdad, ese no es mensaje de odio, eso es una verdad. No lo separe el hombre. ¿Y qué fue lo que Dios juntó? Un hombre y una mujer. El divorcio no separa al hombre de la mujer. El divorcio separa una relación entre un hombre y una mujer. Es una relación. Pero el hombre va y se consigue otra mujer y la mujer se consigue otro hombre. Entonces, no separa al hombre de la mujer. Lo único que separa al hombre de la mujer es el matrimonio, ¿qué? Igualitario. Eso sí, lo separa totalmente. Hombre con hombre, pues ahí separó el modelo de Dios. Mujer con mujer, ahí lo separó el modelo de Dios. Entonces, aquí es donde entra que nosotros tenemos que analizar cuál es el mensaje de odio. ¿Sí me comprende? Por eso es que el hombre en sus propios pensamientos se destruye, porque anda en las vanidades de su mente y va a la destrucción. El mayor número de suicidios en California
ha sucedido en el grupo LGTB, el mayor número de suicidios. Porque es que el vacío del corazón no lo llenan los pecados nuevos que salgan. El vacío del corazón solamente lo llena ¿quién? Dios. Una persona, si está buscando ser feliz, porque piensa que encontrar esposo va a llenarse vacío, está equivocada. Si el hombre busca ser feliz y piensa que la esposa va a llenar ese vacío, está equivocado. Escúcheme bien, porque es que ese vacío solamente lo llena ¿quién? Dios. Y esa es la parte clave para usted vivir en paz. Entonces ahora vamos a mirar la segunda parte. ¿Cuándo se tuerce el derecho? Porque uno puede decir, bueno, y yo tengo el derecho, ¿y cuándo se tuerce el derecho? Hay una parte que es clave para torcer el derecho. La hermana Patricia, que trabaja con abogados, usted sabe que está lo que es el latrocinio, el prevaricato, que es a nivel de asuntos públicos, y está lo que es soborno y el cohecho, que es a nivel ya del abogado personal. Entonces el latrocinio y el prevaricato pues existe en los puestos públicos, y lo que es lo otro, pues soborno y cohecho también existe en los puestos públicos, pero más se da a nivel personal. Pero ¿en qué momento yo o una persona cualquiera puede torcer el derecho que está basado en una ley correcta? Vamos a decirle el matrimonio, por eso la palabra matrimonio viene de matriz, porque es la forma para las nuevas generaciones. Entonces, ¿en qué momento yo tuerzo ese derecho? ¿En qué momento yo lo tuerzo? Está facilito. Vamos a ir a Deuteronomio 16:19. 16:19. ¿En qué momento yo tuerzo ese derecho? Libro de Deuteronomio 16:19. Mire lo que nos dice. Puede leerlo, hermano Gilma. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces aquí, para yo torcer el derecho es cuando comienzo a hacer ¿qué? Acepción de personas. Y esa acepción de personas llegan porque de paso, para yo poder hacer esa acepción de personas, o los que hacen acepción de personas, es porque le han dado ¿qué? Dinero por debajo de la mesa. Soborno. Entonces así se tuerce el derecho, que es real. Vamos a decir, el derecho del matrimonio de un hombre con una mujer, se tuerce el derecho. ¿Por qué? Porque se hace acepción de ¿qué? De estas personas. Yo no puedo hacer acepción de personas en un juicio, porque eso es un delito grave dentro de la jurisprudencia y dentro de la justicia, tanto en la rama ejecutiva, legislativa o judicial, totalmente. Entonces, cuando se tuerce el derecho, es que comienzo yo a hacer acepción de personas. Yo le voy a decir algo. Dios está mirando el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel cometía errores tras errores. Dice ya 17 veces, o yo no sé cuántas veces, desde que salió de Egipto, ahí saliendo, habían murmurado contra Dios. Y ya se habían pasado, y Dios dijo, apártate de ellos que los voy a destruir. Entonces, Moisés le dice, Señor, ¿cómo vas a destruir un pueblo que no sabe distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda? Ahora, ¿qué irán los egipcios? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Ya? ¿Y qué van a decir los egipcios? Que tú no fuiste capaz de meterlos en la tierra prometida. Porque yo, vea, destruye este pueblo y te voy a poner sobre otro. Entonces Moisés habló como un abogado, y lo que habló, lo habló bien. Pero Dios torció el derecho, no. Lo estuvo 40 años, dijo, está bien, entonces los voy a matar. Pero no van a entrar a la tierra prometida. Y lo estuvo 40 años hasta que murieron todos. No torció ni hizo acepción de qué. De personas. Incluso ni el mismo Moisés se libró. Eso es lo que es un Dios realmente justo, que ame a la justicia y llama el derecho. No, aunque lo que le habló Moisés era correcto, sí, voy a dejarlos que vivan, pero de todas maneras no entran a la tierra prometida. Eso es un asunto muy bonito en Dios. Ahora, es difícil entender el derecho, es difícil entender el derecho, o sea, esto que estamos hablando es difícil entenderlo vamos a decir, para los pueblos, para todos,
Vamos a mirar porque eso se está pervirtiendo ahorita el derecho totalmente. ¿Es difícil entenderlo? Puede ser que sí, pero se puede entender, sí. Job 32:9. ¿Es difícil entender el derecho? Job 32:9, ¿qué nos dice? Un saludito para la hermana Patricia, para la hermana Miriam y para todos los que están conectándose. Muy importante esto que entendamos, hermano, porque el pueblo de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Nosotros tenemos que aprender a hablar en medio de una conferencia. Hace años que un hermano que era periodista me dijo, yo fui a un debate que había en Miami con pastores y con el asunto de los baños, ¿cómo se dice? Unisex. Unisex, esos baños, pero tiene otro nombre. Hetero. ¿Cómo? Hetero. No, los baños que son igualitarios, vamos a decirlo así, pero tiene otro nombre. Y entonces yo fui y los pastores solamente sacaban Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. Y dije, ¿usted cómo se sintió como periodista cristiano? ¿Se sintió bien representado? No, hermano Henry. Los abogados de estos grupos sacaron argumentos, pero que los volvieron nada. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, hermana Patricia, hermana Emilia, que los pastores no estamos buscando adquirir conocimiento. Y esto es lo que yo quiero que todo el mundo del pueblo de Dios, no solamente los pastores, sino los hermanos en sí, adquieran conocimiento. Que cuando se paren a hablar, suceda como cuando Cristo dice, y los escribas se admiraban de su doctrina porque hablaba como quien tiene que autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa autoridad? Autoridad significa una sapiencia en lo que está hablando. ¿Y yo qué puedo decir contra la verdad? Pablo lo dice, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Pero si no sabemos nosotros expresarnos, si no sabemos nosotros elegir, por eso la palabra tiene mucho poder. La palabra tiene poder. Por eso el engaño de Satanás es con la mentira. Pero nosotros estamos con la verdad y con la verdad destruimos lo que sea. ¿Ya? Aunque por eso dice Jesucristo, mire, cuando ustedes vayan a hablar, no piensen lo que vayan a decir. Eso está grave, porque es que nuestro ego siempre quiere pensar. Pero dice, mire, si usted no piensa y hace lo que yo le digo, entonces yo te voy a dar palabra y sabiduría para que hables en donde quieras. ¿Y sabe cuál es la ventaja? Dice Jesucristo, yo le voy a dar palabra y sabiduría, la cual no podrán rechazar ni contradecir, aunque se opongan. Usted se imagina que un abogado esté hablando y el otro no pueda contradecir ni rechazar, aunque esté opuesto, pero me dejó callado. ¿Qué puedo hacer yo? Yo cuando estaba en las conferencias de filosofía y letras, la mayoría pues eran ateos, socialistas, comunistas. Entonces yo hablaba. Y yo recuerdo que a lo último nadie se atrevía a hablar. Y el profesor de filosofía mío, que era un gran catedrático en filosofía y letras de la Universidad Nacional, se reía y le decía a todos, porque no le sálganle a Henry, que Henry tiene la verdad. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Por eso es importante que usted adquiera conocimiento y se lo pida a Dios. El hermano estaba leyendo en segunda de Pedro 1:19 que dice, ¿ya? Porque tenemos la palabra profética más segura, que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha resplandeciente que ilumina, hasta que el día esclarezca y salga en vuestros corazones, ¿qué? El lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Pero el siguiente versículo dice, pero óyeme, para que salga el lucero de la mañana en nuestros corazones, ¿qué? Entendiendo primero esto, que ninguna escritura es de ¿qué? De interpretación privada. Entonces, sino que toda la escritura fue inspirada por Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos regala. Por eso dice Jesucristo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y yo le voy a dar a usted palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir, aunque hermana Emilia no estén de acuerdo con lo que estemos hablando, pero no pueden contradecir. Esa es una nevera. No estoy de acuerdo, pero me toca estar porque es una nevera. No voy a decir que es un carro. Claro. Pero hay que aprender esta sabiduría que viene de lo alto. Ahora, es difícil entender el derecho. Job 32:9, puede leerlo, hermano Gilbar. ¿Qué nos dice? No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. No son los sabios los de mucha edad, pero ni los ancianos entienden el derecho. Porque es que el derecho se entiende
Esto es para todos los que están en las redes sociales. El derecho se entiende cuando tú tienes un elemento primero. ¿Qué dice el versículo 8? Creo que es algo de la sabiduría, o el 7. Ciertamente. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ajá. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ahí está. Entonces la sabiduría que viene de Dios es la que nos hace entender a nosotros que el derecho, por eso dice en Romanos, muchos profesando ser sabios hicieron ¿qué? Necios, porque están con la sabiduría humana. Pero la sabiduría humana o carnal no tiene nada que ver con la sabiduría que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios no hace y qué no hace el omnipotente? Porque uno dice, Dios todo lo puede hacer, ¿sí? Dios todo lo puede hacer, pero Dios hay algo que no hace y que el omnipotente, que es mismo Dios, no lo hace. ¿Qué es lo que Dios no hace? Aquí es donde viene la esencia de lo que estamos hablando. Si yo soy seguidor de Jesucristo, que Jesucristo dice, de quienes son los patriarcas y según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. ¿Qué es lo que Dios no hace? Porque Dios hace todo, pero Dios no hace algo. Pro Job 34:12, ¿qué es lo que Dios no hace? ¿Ya? Puede leerlo, hermano Gilman. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Ahí está. Dios no hace ¿qué? Injusticia. Y lo tiene en futuro para que, no es que lo dijo en pasado, no. Cuando Jesucristo le dijo a la mujer y a la serpiente que había cometido el engaño, Jesucristo se quedó mirando a la mujer y se quedó mirando a la serpiente. Y dijo, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y dijo, y tú, la simiente de la serpiente, le morderá el calcañar, que eso significa con la muerte de Cristo. Pero cuando le dice la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, yo me puse a meditar por qué dijo de la mujer. Y resulta que cuando Cristo nace, la Virgen María le dice, Señor, ¿y cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Le dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? ¿Hijo de qué? Del Altísimo. Entonces, la mujer, por el cordón umbilical, nunca la sangre de la mujer pasa al bebé, pero la sangre del padre sí. Pero resulta que en este caso, como era la simiente de la mujer, lo único que podía aportar la mujer a ese nuevo ser llamado Hijo del Altísimo eran los 23 ¿qué? Cromosomas. Pero los cromosomas del padre eran ¿de qué? De Dios. Por eso es que es la simiente ¿de qué? De la mujer. Pero por la simiente de la mujer era directamente engendrado por Dios. Entonces Dios hace ese milagro en María y nace Cristo. Pero Cristo es diferente. Es en semejanza ¿de qué? De carne de pecado. ¿Ya? Era una carne que era sin pecado. Por eso es que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Pero esta carne era sin pecado porque tenía los 23 cromosomas de la mujer, porque era la simiente de la mujer. Por eso dice, en ti serán benditas ¿qué? Todas, dice, todas las generaciones, todas las naciones. En tu simiente. No dice en tu simiente, sino en tu simiente. ¿Y la simiente de quién es? Cristo. Pero venía de la simiente ¿de qué? De la mujer. Es un privilegio muy grande para ustedes las damas. Porque eso no se dice del hombre. Entonces nosotros, Jesucristo fue engendrado por Dios y nosotros somos engendrados también por Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del Evangelio, 1 Corintios 4:15. Ahora, ¿qué es lo que Dios no hace? Injusticia. Desde esa época que el hombre cayó por causa de la mujer, Él le dice, ¿usted por qué hizo eso? ¿Y usted por qué hizo eso, Adán? Y uno se echa a tono de, la serpiente me engañó y el hombre no, la mujer me dio a comer. Entonces, todos eran ¿qué? Culpables. Pero Dios no hace ninguna injusticia. No, los voy a salvar porque es mi creación perfecta. Los echan del paraíso.
Nunca Dios Cierto. hizo ¿qué? Injusticia. Y por ahí un versículo dice, mire, Dios escogió a lo más vil de este mundo y nos dio estos tesoros y estos conocimientos. Y luego termina abajo Pablo diciendo, para que nadie se jacte en su presencia. Ahí nos remató a todos. Que el hermano Henry tiene una enseñanza muy bonita. Para que no se salte en su presencia, se la di yo. Eso es todo, para que entendamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios no hace? Injusticia. ¿Y qué es lo que no hace el omnipotente? No pervierte que el derecho. ¿A quiénes Dios dará su derecho? ¿A quiénes Dios dará ese derecho que está basado en una ley verdadera? No en un mensaje de odio, sino en una ley verdadera. ¿A quiénes Dios dará su derecho? Job 34:16. ¿A quiénes Dios dará su derecho? Job 34:16. Puede leerlo, hermano Gilmar. Si pues hay entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es justo, al que es tan justo? ¿Es eso? Sí, lea el 15, a ver. ¿A quién Dios dará su derecho? O el 17. 34:16. Sí. Sí, pues hay entendimiento Será y con esa es- ¿A quién dará su derecho? persona. Al afligido, creo que es. O 34:6, perdón. He de mentir yo en contra de mi razón. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. La dirección. ¿Esa es la acepción de personas? Ese. Ah, 19. Ay, ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque a todos son obra de sus manos? Eso. Bueno, yo creo que a quienes Dios dará su derecho, Job 34:16. Déjame y yo miro, porque a veces se me pasan cositas, ¿ya? ujú. Entonces estoy en el libro de los Salmos, un momentico, ya voy a mirar y les voy a dar la cita bíblica. Bueno, voy a dejarles pendiente eso. Dice Muy que, bien. que Dios da el derecho a los afligidos. Porque resulta que el afligido, cuando una persona está afligida, ha perdido ¿qué? El derecho. Entonces vamos a poner un ejemplo. En una nación hay un grupo de personas que están cumpliendo con toda la ley, pero no les dan el derecho a lo que tienen. Entonces esas personas mantienen como afligidas. Afligida. Entonces la Biblia dice muy clarito que Él dará el derecho a los afligidos. Solamente que creo que anoté mal la cita bíblica. 36.6. 36:6. Ok. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. 36:6. Gracias, hermano Yesma. 36:6. A los afligidos da que el derecho. 36:6. Ok. Entonces, los afligidos, Dios da el derecho. No como las leyes ahora, que a los afligidos antes le clave más. Ahora, afligidos porque sufren haciendo lo bueno. Eso es porque hay otros afligidos que sufren por hacer lo malo, como las varas allá en El Salvador. Sí, ellos están sufriendo, sí, no te puede decir que no están sufriendo. Durmiendo sobre una lámina de acero, ¿qué tal sería, hermano? Imagínate. ¿No es? ¿Ah? Y todo el tiempo en ropa en una pantaloneta ahí. No tienen cobija ni nada, ni colchón ni nada, ni tienen ningún derecho de nada. Pero muchos dicen, abogan que están violando los derechos de ellos. Pero la pregunta es, cuando ellos mataban a su ser querido de una familia, que no podían, todos tenían que pedirle permiso a ellos, eso era terrible. Pues ahora ellos están afligidos, pero para ellos no hay derecho porque es las consecuencias de lo malo que hicieron. Yo no sé por qué la gente no entiende eso. Yo voy a ponerle un ejemplo, mire, para que dé cuenta hasta cómo es el cuerpo humano. Si yo me tomo un jugo de guanábana, de esos bien ricos, natural, sin azúcar y nada, es un beneficio para mí.
¿Sí me entiende? Pero si yo me tomo algo que esté mal y descompuesto, eso me daña mi cuerpo. Los que se suicidan, que toman un poco de cosas y que se matan. O sea, cada cosa tiene una consecuencia. Y cada cosa lleva al mal. Entonces, hay unos afligidos por hacer el bien, a eso es que Dios da el derecho. Pero hay otros afligidos por hacer el mal. Esa es la consecuencia de lo que hicieron mal. Ahí no hay ningún derecho, es la consecuencia de lo que hicieron mal. Ahora, ¿por qué Dios da el derecho a los afligidos? Salmo 103:6, porque hay que entender por qué lo da. A los afligidos que hacen el bien, claro. 103, ¿Ya? 6. Porque es que los derechos humanos, claro, hay que juzgar al individuo. Alguien me decía una pregunta a mí, hermano Henry, ¿por qué al diablo no lo destruyen de una y se acaba el problema? Dije, mire, al diablo lo meten en la cárcel, que llama el abismo, 1000 años. Sí. Y yo no sé cómo, pero sale después de 1000 años como... ¿Qué es lo que hacen cuando un preso está en la cárcel y sale? Paga la fianza, ¿cierto? Sí, claro. Y sale los 1000 años y usted cree que el Satanás va a cambiar. Dios, no, ya sufrí, ya voy a someterme a Dios. Sale antes peor. Porque viene y engaña a las ovejitas del reinado milenial y forma un ejército para pelear contra el campamento de los santos. Entonces, ¿cuál derecho va a tener Satanás? Se atropella a todo el mundo. Entonces, ya de ahí va para el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué Dios da el derecho a los afligidos? Salmo 103, versículo 6, ¿qué dice? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, el derecho se da con justicia a los afligidos. No es un capricho de darlo, sino que hay una justicia y ese derecho se da con justicia. Por eso, lo que están viviendo en las cárceles, ese es un derecho que tienen los de las cárceles, que se hace ¿con qué? Con justicia. Claro, claro. Eso está, el que la debe la paga. Mire, había el pecado ¿cómo era? Del que se robó en Jericó los lingotes de oro y eso, pecado de Acán. Uno dice que los pusieron en el centro y todos los apedrearon. Y murió toda la familia. Pero habían otros, Nadab y Abiú, creo que fue, que ofrecían un incienso extraño. Y se apartó. Y ellos decían, ¿cómo así que solamente Moisés? ¿Por qué no nosotros? Y eso fue más tremendo, porque la tierra se abrió y se los tragó vivos, descendieron vivos al Seol. Y Dios es el que dice que Él hace justicia y da derecho a quien, al afligido. Pero ahí, ellos estaban ahí y si sufrieron eso, porque es que Dios obra todo con justicia. Entonces, el afligido por hacer el mal anda perdido, pero el afligido por hacer el bien, Dios lo restaura, lo justifica. Ahora, ¿por qué Dios da el derecho a los afligidos? Porque lo hace con justicia. ¿A cuáles de los que padecen dará el derecho? De los que padecen, o sea, porque el afligido que sufre es porque padece algo. ¿Sí me entiende? Si una persona está afligida es porque está padeciendo algo. O está gozoso, no. Algo lo está molestando y entonces está afligido por X cosa, pero está afligido porque padece algo. Entonces Dios, ¿a quiénes les da el derecho? A los que padecen y los que están afligidos. ¿Por qué causa? Por eso es que todo tiene una sabiduría. Porque hay alguien que padece, por lo menos los que están en las cárceles padecen. Pero hay otros que padecen y no es por hacer lo malo, sino por hacer el bien. Por eso es que Jesucristo dice, ¿a cuáles de los que padecen dará el derecho? Mateo 5:10. ¿Cómo nos dice Mateo 5:10? Ya, correcto, puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución por causa de la justicia. Yo cuando leí ese versículo sí me pareció raro. Era como ver los ladrones persiguiendo a los policías. Y yo dije, pero eso sí está raro que vayan a perseguir a los que hacen justicia. Pero resulta que ahí lo dice, bienaventurados los que padecen persecución
¿por causa de qué? De la justicia. ¿Pero cuál justicia? La que se revela en la Biblia por fe. Porque esos son los que fueron perseguidos en la época de los apóstoles. Los apóstoles eran perseguidos por esa justicia. ¿Ya? Porque es que la justicia que se revela en el Evangelio es por fe. Pero la justicia que están en las cortes, ¿quién va a perseguir esa justicia? Tiene que ser un ejército. Porque esa justicia tiene todo el ejército de los Estados Unidos encima. Entonces, estos que padecen es lo que está sucediendo hoy con las leyes que están haciendo tergiversadas y amañadas para hacerlas de una manera. ¿Cómo es que se pervierte la justicia, el juicio? Cuando nosotros hacemos ¿qué? Acepción de personas, se tuerce el derecho. Haciendo acepción, esa es la parte clave. Entonces, yo no puedo hacer acepción de personas, pero señores, que yo soy el primo del presidente. Discúlpenme, pero yo lo siento mucho, pero la ley es esta, la justa. No, pero hagamos una ley, que eso es lo que están ahora inventando, leyes al acomodo, pero sin sabiduría. Ahora, ¿qué camino? O sea, ahí está, además de los que padecen, ¿a cuáles de los que padecen dará el derecho? A los que padecen persecución por causa de ¿qué? De hacer las cosas justamente, los que padecen justicia. De ellos será el reino de ¿qué? De los cielos, dice. El reino de los cielos. Ahora, ¿qué camino deben de andar o qué camino ellos escogieron, los que padecen persecución por causa de la justicia? ¿Qué camino escogieron ellos? Pero ahora viene la pregunta, ¿qué camino debo yo de andar para que mis pasos no se estrechen y si corro yo no tropiece? ¿Qué camino debo andar? Porque voy a poner un ejemplo. Yo voy a buscar un camino y voy a poner un camino donde está, pero es difícil caminar. No sé si ustedes alguna vez caminaron unos caminos en Colombia. Yo recuerdo que teníamos que ir a hacer culto en una montaña y teníamos que subir la montaña. Y ese día había llovido. Y nos conseguimos 2 palitos. Y subíamos y dábamos 2 pasos y nos rebalábamos 4 pasos. Uno de muchachos lo toma en juego y en risa, pero los que ya son adultos no. Y subiendo y eso, mi papá se cayó. Y claro, pues uno se ríe. Y mi padre cayó, pues, y mi papá todo serio. Pero llegamos. Entonces cada uno puede escoger el camino que quiera. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál camino yo voy a escoger? Voy a poner un ejemplo. Y de pronto usted lo han visto en 2 videos que tratan de llamar la atención, que alguien llega y salta va por encima y eso, y llega el otro y abre la puerta y entra normal. Y el otro se ha matado tratando de meter y el otro abre la puerta y entra normal. Entonces, ¿cuál camino usted va a escoger? Hermano Noé, hermana Emilia y hermana Patricia. ¿Sí? Para que no se estrechen tus pasos y si llega a correr, tampoco tropiece. ¿Sí me entiende? Hay un camino que uno tiene que saber cómo escoger. Yo recuerdo que yo estaba trabajando a rayo de sol acá en la Florida. Y usted sabe que no es fácil, hermana Emilia. Pero yo nunca había hecho eso, pero lo hice por 5 años. Y era pintando y levantando baldosas en los drywall, eso, y bueno, las garajes de los carros. Y eso era terrible. Yo trabajaba bien hasta la hora del almuerzo. De ahí para allá, ya yo trabajaba mal porque ya estaba, ese sol me tenía ensolado ya. Entonces yo tuve que pensar y de sentarme con papel y lápiz. Bueno, si yo sigo en esto, ¿usted cree que yo aguanto cuando llegue a 70 años? Este trabajo no lo aguanto. Entonces yo tuve que hacer un análisis. Por eso dice, ¿qué camino debo yo de andar para que mis pasos no se estrechen y si corro no tropiece? Entonces yo tengo que tener en mí un conocimiento para saber cuál camino elegir, ¿sí? Claro. Y entonces vamos a mirar cuál es esa parte. Proverbios 4:11. ¿Qué camino debo de andar para que mis pasos no se estrechen y si corro no tropiece? Usted ha visto que hay muchos hermanos que han tropezado. Hermanas que han tropezado. Jóvenes que han tropezado en este maravilloso camino. ¿Ya? ¿Y cómo así que hay un camino que aunque yo corra no voy a tropezar? Eso sí está hermoso, ¿cierto o no? Que yo corra y no me vaya a tropezar con nada.
Mire, Proverbios 4:11, ¿qué nos dice hermana Patricia? Si lo puede leer. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Eso, ¿qué más sigue diciendo? Cuando anduvieres no se estrellarán tus pasos. No se estrecharán. Estrecharán. Ok. Estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Entonces, esa es la manera para uno correr y no tropezarse y para que los pasos no se estrechen, que uno tenga amplitud. ¿Cuándo es? Por un camino de sabiduría y por unas veredas derechas, o sea, con el derecho que da la ley correcta. Pero si hacen leyes torcidas, con derechos que dan torcidos, usted al correr se va a tropezar y al andar se le va a estrechar los pasos porque anda mal. Yo quiero que entiendan todo eso, no es un asunto de mensaje de odio, es una luz en su camino. Tienes que andar por el camino de la sabiduría, tienes que andar por las veredas que dan las leyes que son genuinas, que dan ese derecho. Ahora, ¿cómo es el camino del necio en su opinión? Porque hay necios que no quieren hablar, no quieren andar por el camino de sabiduría. ¿Cómo es el camino del necio en su opinión? Proverbios 12:15. Puede leerlo, hermano Gilmar, Proverbios 12:15. ¿Ya? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire, el camino del necio es que derecho en su opinión. Hable con unas personas de este. No, no, es que esto es lo mejor que yo he podido conocer. En su opinión es derecho. ¿Ya? Pero luego sigue diciendo, ¿qué más, hermano Yelma? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Más el que obedece el consejo es sabio. Entonces, Jesucristo es el mejor consejero que hay en todo el universo. Si obedecemos a su consejo, usted será un hombre sabio. Y si es un hombre sabio, tendrá sabiduría. Y si tiene sabiduría, podrá oír la voz de la sabiduría, que es la inteligencia. Y entonces usted caminará por un camino que derecho, recto. ¿Qué le sucederá al hombre cuando en su opinión piensa que su camino es derecho? ¿Qué le sucederá a esos necios que piensan, en mi opinión yo estoy bien? ¿Qué cree que le va a suceder, hermana Emilia? Algo bueno no les puede suceder. No. Algo malo. Mire lo que le va a suceder. No. Proverbios 14:12. ¿Qué le sucederá al hombre cuando en su opinión piensa que su camino es derecho? Puede leerlo, hermana Patricia. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso le pasa. Por eso es que la Biblia arranca, y yo comencé una enseñanza hace días, y debo de tener este versículo presente. Nadie sea sabio en su propia, ¿qué? Opinión. Proverbios, ¿qué? 3:3, ¿cierto? 3:7. Nadie sea sabio en su propia opinión. Y Proverbios 3:3, ¿qué es? Misericordia y verdad te las a tu cuello. A tu cuello, muy bien. Entonces, Proverbios 3:7 dice, nadie sea sabio en tu propia, ¿qué? Opinión. Y ahí dice, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. Entonces, por eso es que yo quisiera que todo el pueblo de Dios entendiera esto. Sea de la iglesia que esté asistiendo, pero que entienda eso, que yo no puedo interpretar la Biblia o el mensaje de Cristo de una manera privada, o sea, personal. Por eso es que la Biblia, siendo una sola, hay ¿cuántas iglesias? Miles. Y cada iglesia con su punto de ¿qué? De vista, hermana Emilia. Y nosotros debemos tener el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Pero nadie se preocupa por eso. Yo recuerdo que una vez hablé con una persona y le dije, es que nosotros debemos de ir en lo que dice Cristo y estar de acuerdo con lo que dice Cristo. Y esa persona me contestó, me dijo, si hacemos una doctrina solamente con las palabras de Cristo, estamos perdidos. Eso sí me mató a mí. No, yo volteé a mirar yo al hermano Manuel y me dio una tristeza tan profunda. Y yo dije, esta persona no va a estar mucho tiempo en el camino de Dios. Porque él quería decir que tocaba con los apóstoles y todo. Sí, pero es que decir eso de Cristo.
Si yo llego y aquí están los 12 apóstoles y está Cristo, ¿a quién cree que yo voy a correr a escucharlo? Cristo. Los 12 apóstoles también corren a escucharlo. Claro. Igualmente conmigo. Entonces, eso es lo bonito. Por eso es que es muy importante esto. ¿Ya? Que el hombre no debe de oír sus propios pensamientos. Por eso Cristo dijo, cuando ustedes vayan a hablar, no piensen lo que vayan a decir. ¿Qué significa eso? Anule tu punto de vista, hermana Emilia, hermano Henry. Y si usted anula y yo anulo mi punto de vista, entonces puedo decir claramente, ya no vivo yo, más quién. Más Cristo vive en mí. Y si yo ya no vivo y Cristo vive en mí, ¿cuál es mi punto de vista que queda? ¿El mío? No, El de Cristo, porque yo ya no vivo, yo no tengo punto de vista. Entonces eso está. Ok, vamos a ver. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que tú guardes. ¿Qué quiere Dios? Que tú guardes y que tú hagas. ¿Qué quiere Dios? Que tú guardes y que tú hagas. Isaías 56:1, que lo vimos el martes pasado. ¿Se acuerda de ese versículo que dice, hermana Patricia? Isaías 56:1. Mire lo que dice. ¿Qué quiere Dios que haga? Puede leerlo, hermano Noel, por favor. ¿Qué quiere Dios que tú guardes y que tú hagas? ¿Qué dice? 6:1. Así dice Jehová, guardar la equidad y practicar la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia de manifestarse. Muy bien. Practicar la equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es la que no practica el socialismo y el comunismo. Bueno, el comunismo más que todo. ¿Qué es la equidad? Que yo... No es la igualdad. No. La equidad es diferente de la igualdad. La equidad es que yo le doy a la persona lo que le corresponde de acuerdo a la capacidad que tiene la persona. Por eso hay muchas cosas que... La sabiduría es muy importante, hermano Noel. Porque mira, una de las sabidurías más grandes es motivar. Yo estaba estudiando en un colegio llamado La Cruzada. Eran unos canadienses. Y se me hacía una manera tan bonito como ellos educaban a los niños. De verdad que se me hacía. Y mi papá tenía ese estilo también. Entonces, ellos tenían 2 hijos. Y uno de los muchachos quería tener una bicicleta. El papá se lo podía comprar así, cash, la bicicleta. Pero le enseñó al hijo, y le dijo, mira, yo no te puedo comprar la bicicleta. Haga algo, lo que usted quiera, y trate de hacer algún dinero, y cuando ya tenga un dinero, entonces yo miro a ver cómo te ayudo. Claro, Entonces el muchacho se puso a vender periódico. Era un pelado como de 11 años, 12 años, canadiense. Se puso a vender periódico. Y cuando llegó el momento, yo creo que ya tengo para la bicicleta, pero le hacía falta. Entonces le ayudó. Lo que le hacía falta, el papá dijo, aquí está, le completó. Usted sabe que ese muchacho, ¿qué va a pasar con esa bicicleta? La va a apreciar porque le costó. Y ese es el asunto. Pero si a usted le dan algo sin nada, le estamos haciendo un daño al muchacho, o en este caso. Porque el papá, yo sabía, qué raro, si el papá tiene carro, tiene todo, porque no le compra la bicicleta, no se pasa nada. Pero resulta que ese es el problema. ¿Ya? Entonces nosotros a veces, por eso es que, por eso dice que Dios quiere que tú hagas ¿qué? Equidad. Equidad es eso. Que yo le doy a la persona de acuerdo a la capacidad que tenga. Jesucristo llega y reparte unos talentos. Y dice, bueno, a usted le voy a dar 10, a usted le voy a dar 5, a usted le voy a dar 2. Y se quedan mirando a uno. Como que... Bueno, le voy a dar 1, a ver. Y dice Jesucristo, y repartió los talentos de acuerdo a cada uno que su capacidad. Eso es equidad. Eso no es igualdad, es equidad. Pero ¿qué es igualdad? Voy a buscar unos trabajadores y encuentro unos a las 6 de la mañana y los llevo a mi finca a trabajar. Digo, mire, yo le voy a pagar 2 denarios. ¿Está bien? Sí, porque aquí todo el mundo me paga un denario en el día. ¿Está bien, jefe? Ok, trabajen. Me voy otra vez y encuentro a otros a las 9. Caminen. Me encuentro otro a las 12. Me encuentro uno a las 3.
y me encuentro uno a las 5 de la tarde. ¿Y ustedes qué hacen acá sin hacer nada todo el día? Estamos esperando a ver el trabajo, pero nadie nos ha contratado. Bueno, váyanse aunque sea una hora. Ellos estaban esperando que alguien los contratara y cuando llegó, de una entraron. No se pusieron a preguntar, nos va a tocar duro, nos va a tocar... No, porque ellos ya sabían que a esa hora que... Claro, era algo que lleva un tiempo. Usted sabe las de la mañana, y si estuvieran en la Florida, ¿cómo estarían a las 5 de la tarde, hermano? Yo a las 5 de la tarde llego y trabajo en lo que sea, porque Sí. ya llego a recoger la Estaban herramienta y a esperando. barrer y eso, hombre. En el día estaban Pero esperando. ellos estaban, la cosa era que estaban Todo el día todo el esperando. día esperando que alguien los Que los contratara. contrataran. Entonces, Jesucristo es el que da el ejemplo y dice, llamando a los últimos, les dio 2 denarios. Entonces los primeros dijeron, si a estos de último le da nosotros Ya no te vamos a dar 24 denarios. Sí. Y resulta que a todos les pagó igual, entonces murmuraban. Entonces, Jesucristo es el que está dando esa explicación, dice, y le dijo el amo a todos, ¿ustedes tienen envidia porque yo soy bueno? Claro, era una envidia. Porque los mismos que han trabajado en la mañana tenían las mismas necesidades de los últimos, también tenían su familia y sus hijos. Claro. Usted tienen envidia porque yo soy bueno. Y luego les da el jaque mate. Y con lo mío yo no puedo hacer lo que quiero. Ese es justicia con igualdad. Sí. Y lo otro que yo expliqué es justicia con equidad. Entonces, por eso es muy importante que lo que Dios dice en Isaías 56:1, quiero que guardes primero ¿qué? Que hagas equidad y que guardes ¿qué? Justicia. ¿Cómo dice? Léalo nuevamente, hermano. Noel. Así dice Jehová, guardar la equidad y practicar la justicia. Exactamente. Guardar la equidad y practicar la justicia. ¿Qué pasó en Venezuela? Llegaron y despropiaron las tierras de los ricachones y entonces llamaron a los que no hacían nada. Y entonces, mire, ahí está el tractor, ahí está la finca, trabajen. ¿Usted cree que qué pasó? El tractor se pudrió, se enmojoció y todo eso porque ellos no estaban. Entonces, este es el fracaso del socialismo, del comunismo, que no practican las cosas como debe de ser con sabiduría. Por eso es muy importante esto en nuestra vida, entenderlo para que nuestros consiervos puedan entender todo esto y comiencen a hacer, porque por esto es que Dios manda esta justicia, esta sabiduría especial. Cuando cuando el rey Salomón va a gobernar, ¿qué es lo que pide? Sabiduría, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y para poder yo discernir entre lo bueno y lo malo, yo tengo que ser experto en ¿qué, hermana Emilia? ¿Experto en qué, hermano? En la palabra de ¿qué? De justicia. Eso dice en Hebreos ¿qué? 4:14, ¿cierto? 4:14 dice Hebreos 4:14 o 5:14, creo que es. Dice, porque aquel que es niño, hay que darle lechecita. Pero aquel que es experto en la palabra de justicia, el que tiene bien ejercitados los 5 sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Puede leerlo. Hebreos 4:14. Mire lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lea ahora el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Por eso, hermana Emilia y hermana Patricia, la palabra de justicia se revela ¿en dónde? En el Evangelio por fe. Tenemos que ser expertos en esa palabra de justicia. Usted ahorita es una experta en la otra palabra de justicia, la relativa, la de las cortes, la de todo esto de inmigración. Usted es una experta en eso, sabe todo. Porque a veces las asistentes saben más que los mismos abogados. Sí, porque los abogados están allá y allá, pero la asistente tiene que cuadrar todo. Entonces, ahora yo quiero que ustedes vuelvan, hermana Emilia y hermana Patricia, expertas en la palabra de justicia absoluta. Gracias. Sí, Ok. gracias. Y ya llegamos a lo último, hermano Noé, al último versículo. ¿Qué debemos hacer para tener sendas derechas para nuestros pies y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado? Claro, tiene que ver la justicia. Esa solamente es la justicia la absoluta que hace ese milagro, porque la otra justicia lo que hace es castigar
al que está cojo y antes lo vuelve más malo o peor. Pero ¿cuál es eso? Dice, ¿qué debemos hacer para tener sendas derechas para nuestros pies y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado? Dice, bueno, seguir el camino de Dios, pero mire lo que dice Hebreos 12:13. Y después leemos el 14 y 15, pero por ahora Hebreos 12:13, ¿qué nos dice? Un abrazo para todos los hermanos que están comunicándose, para Sandra Pulido y las 35 personas en el canal de Henry Pastor en Disney y 38 personas en el canal de Henry Delfín. Dios les bendiga grandemente. Ya vamos a terminar, este es el último versículo y ya terminamos. ¿Qué nos dice, hermano Gilbert? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Bueno, va a leerlo ahora la hermana Patricia. 12:13. Sí. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo que no, No, que lo cojo no se salga del camino. para que lo cojo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga de este maravilloso camino, de esta sabiduría, de la justicia, y antes sea sanado. Pero ¿cómo yo hago eso para que no se salga lo cojo del camino y sea sanado? Lea el siguiente versículo, el 14. Seguid la paz con todos. Un momentico, hermana Emilia. ¿Qué significa seguir la paz con todos? Eso es lo más difícil. ¿O qué dice hermana Patricia? Pero si usted no hace eso, está peligrando la eternidad. Ay, Padre amado. Mire, seguir la paz con todos. Y seguir la paz, ¿qué es, hermano? La paz es el efecto de ¿qué? De la justicia, la que se revela en el Evangelio. Y con justicia es que yo, dice así, ustedes van a ganar vuestras almas. Dice, con vuestra paciencia ganaré ¿qué? Vuestras almas. Pero la paciencia, para yo tener paciencia, para yo tener misericordia, tengo que tener paciencia, hermana Patricia. ¿Cómo usted le va a tener misericordia a una persona si no tiene paciencia? Dígame, hermana Emilia, ¿usted podría tener misericordia sin paciencia? No se puede. Pero miren lo que dice acá. Lea nuevamente el versículo 13, hermana Patricia. 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estamos hablando del derecho. Pero ahora yo voy a hacer mi caminar con un derecho que viene de la justicia de Dios. Un camino derecho para que lo que yo estoy cogiendo en algo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Entonces, lo primero que tengo que hacerle al 14. Seguid a la paz con todos y la sanidad sin la cual... Y la santidad. Ay, perdón, estoy toda de gafas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hago una pregunta, hermana Emilia. ¿Usted Dios quiere ver al mío. Señor? Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Seguir la paz con quién? Uy, con todos. Con todos. ¿Queda alguno por fuera, hermana Patricia? ¿Queda alguno por fuera? Ninguno. A mí me toca hacer la paz con todos. Oye, Hermano, le toca hacer la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermana Emilia, ¿usted quiere ver al Señor? Hermana, pero estamos dispuestos a pagar ese precio. tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Seguir la paz, ¿qué? Con todo. Yo recuerdo que yo iba a una iglesia hicimos 30 células y de 300 se fue a 900 y pico de personas. ¿Y usted cree que habían hermanos que no se saludaban ahí? Y yo llegaba, tenía una noviecita, no debo decir esto, pero con el respeto de mi novia voy a decirlo y con el permiso. Tenía mi suegra y yo terminaba la clase y le dije, hermana, Dios te bendiga. A mi suegra ni me volteaba a mirar, oye, ni me saludaba. Hasta que los vimos cuñados le dijeron, mamá, usted se porta tan mal con Henry y Henry no le ha hecho ningún mal.
¿Ya? Entonces, seguir la paz con todos. Por eso es que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermana? Conocimiento. Pero yo ya tengo este conocimiento. Yo sigo la paz con todos. A mí ya el pasado es pasado. A mí no me interesa el pasado. A mí me interesa el presente. De ahora. El de ahora. Yo sigo la paz con todos. Yo voy por el camino y me encuentro con mi ex. Hola, ¿cómo está? Te diga, y si le invito a un café. ¿Ah? Vamos a tomar un café y punto. No pasa nada. ¿Sí me entiende? Por eso dice seguir la paz con todos. Si usted sigue la paz con todos, es porque usted está practicando la justicia del reino de Dios. ¿Se acuerdan del versículo que yo cité en el martes? Busque primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Pero para yo tener paz con todos, yo tengo que practicar la justicia. Por eso dice Isaías 32:17. Dice, porque el efecto de la justicia es que la paz. Entonces, si yo estoy practicando esa justicia del reino de Dios, yo tengo paz con todos. Y eso hay que hacerlo porque la venida de Cristo está cerca. Yo no voy, por eso dice, compra la verdad y ¿qué? No la vendas, no la cambies por otra cosa. Compra la verdad y no la vendas. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo ¿qué? Yo, más Cristo ¿qué? Vive en mí. Vive en mí. Y si ya no vive la hermana Patricia y vive Cristo en usted, ¿en dónde quedan tus emociones? ¿En dónde queda todo? Eso ya se murió. Usted va a seguir la paz con ¿qué? Con todos. Y eso lo dice la Biblia. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Eso es entre el prójimo. Porque yo no le voy a pedir a nadie que siga la paz con Satanás, porque no se puede, ni con los demonios. A eso hay que botarlos, echarlos fuera de los cuerpos. Pero con nuestro prójimo sí nos toca. Lea ahora el 15 para rematar ya. El 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura Dios bendito. os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo tuve aquí algo que me dolió mucho de una hermana, y lo digo para edificación del cuerpo de Cristo. La hermana tuvo un problema con alguien y quería que yo entrara en el mismo juego y que yo no hablara con esa persona, ni la atendiera, ni nada, ni le abriera puertas, ni le ayudara. Yo le dije, yo lo siento mucho, pero yo no puedo hacer ¿qué? Acepción de personas. Si usted tiene una diferencia con esa persona, allá tú, y salió esa raíz de amargura y quería venir a contaminarnos, dice por ahí. Léalo nuevamente, ¿cómo es que dice? Para que no venga a contaminar el cuerpo de Cristo, ¿ya? Mire lo que dice ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire, hermano. Se hagan arrastrar. Sí, entonces, ¿qué es una raíz de amargura? Aquí nadie ha tenido una raíz de amargura, ¿o sí? ¿Se han tenido alguna raíz de amargura? Claro, ¿sí? Sí. Bueno, yo la tuve una vez. Y créame que no es fácil. Pero me tocó orar a Dios y me tocó hacerme así como dice, ¿quién como mi siervo? Que aunque todo lo ve, es que es ciego. Y aunque todo lo oye, se hace el sordo. Así me tocó a mí. Tener que darle el abrazo a alguien que me había maltratado, pero horriblemente. Y tener que salvarlo. Mano, Dios te bendiga como si no hubiera pasado nada. Y Dios sabe que yo no guardo nada porque yo tengo un problema, que yo todo lo olvido. O sea, las malas acciones a mí se me olvidan. Sí. Yo tenía que decirle a mi mamá, acuérdeme de este día porque no, después voy a cometer. ¿Ya? Entonces, había cosas que me convenían, había cosas que no me convenían. Entonces, que me acordara lo que no me convenía, por supuesto. Pero, hermanos, yo con el corazón en la mano, yo les digo, hagan ese paso. Si no lo han podido hacer, háganlo. O yo, hermana Emilia, hermana, háganlo. Porque es que usted está comprometiendo, es ver al Señor. Y eso es ver al Señor, ¿cuándo va a suceder? En el arrebatamiento.
Entonces, yo elimino lo que sea, pero para mí, mi fiesta ya está preparada, que es la boda de ¿qué? Del Cordero. Cordero. Quiere que hagamos una oración Sí, para claro, que Dios claro, nos dé las sí. fuerzas y podamos, lo que decía el hermano, hacer que las obras para que nazca en nosotros, salga en nosotros el lucero de la mañana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, danos esa fuerza suficiente, Padre Celestial, para estar en paz con todo nuestro prójimo. Señor, danos esa sabiduría. Y Padre Celestial, que eso quede hoy superado. Si hay algo, que hoy quede todo superado, Señor, porque la alegría mía, Señor, y la alegría de todos es poderte ver cara a cara, Señor, y estar en el grupo del arrebatamiento de tus escogidos. Padre Celestial, hoy pongo en tus manos toda carga que haya en mi corazón. Y Señor, que yo pueda decir libremente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así como tú mirabas con compasión las multitudes, como ovejas sin pastor, y comenzaba a enseñarles muchas cosas, dame, Señor, también esa hermosa estrategia, que yo vea las multitudes como ovejas sin pastor y sienta por ellas misericordia para enseñarles tu precioso evangelio. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente y yo quedo satisfecho, que sé que las palabras de Dios no vuelven a él que. Amén. Dios les bendiga a las 27 personas en amén. Dios les bendiga a los 3 hermanos que están en Fabio Alarcón, amén. Jaime Silvestre, hermano, bendiciones. Dios te bendiga, hermana Miriam. Dios te bendiga a todos. En Instagram, Dios le bendiga a Sandra Pulido y a todos los que se han conectado. Dios te bendiga. Al hermano, a los que están en Lidmi, en Pastor Henry, Dios les bendiga. Voy al baño, quédate conmigo. Bueno, ¿cuál sería el título de hoy, hermana? ¿Dónde está? Haced sendas derechas para vuestros pies, ¿cierto? Vamos a colocarle ese el título. Sí, señor. Haced Sendas derechas. sendas derechas para Pies, sus pies. vuestros pies. Para vuestros Pies. Ok. Listo. Y en YouTube, Dios les bendiga grandemente también. Gloria al Señor.